Bueno, jóvenes, voy a ver un pequeño material realizado por el doctor Edward Gilman, que es paisajista con un doctorado en ecología, y Tracy Partin, igual. En ambos casos, vamos a ver cómo poder elegir árboles adecuados para un sitio urbano. Eso es, viene más que toda la descripción para hacerlo para un parque. Sin embargo, creo que no solo se puede aplicar para eso, sino se puede aplicar en general. Vamos a estar viendo a lo largo de esa presentación eh, cómo son los árboles, qué debemos de hacer, qué debemos hacer antes y qué debemos hacer durante y después. Para empezar, pues hay que observar qué tipo de árboles están creciendo en el vecindario, tener en cuenta que muchos de ellos no fueron previstos para esto, pero verlos qué están creciendo, cómo están creciendo, para tener una idea realmente de cuáles son para mejor tomar la mejor decisión. Visitar en el lugar donde queramos colocar un jardín, si es para un parque o incluso para una casa o un edificio, visitar un jardín público o un vivero local, el cual nos va a permitir conocer cuáles son los tipos de plantas endemnes, es decir, del lugar, cuáles son las regionales y por eso puedan ofrecer un mejor tiempo de vida. Poder ocupar toda la información. Les acabo de publicar en la plataforma unas guías para conocer de árboles. Aparte de eso, les acabo de aquí de subir en este archivo viene esta pequeña página que ustedes márquenla hasta el punto edu, no le pongan Florida Trees Index HTM, solo hasta orb at UFL edu y van a buscar ahí lo que sería un simulador y viene un tipo de simulador para árboles. ¿Qué tipo de árboles pueden escoger según el tamaño, tipo, simetría, formas? Ahora, ya que tenemos lo que sería qué tipo de árbol, cuáles son los árboles que tenemos, hay que hacer una evaluación del sitio. Para hacer la evaluación del sitio, vamos a hacer estos siguientes 5 puntos. Primero vamos con las características por encima del suelo, exposición de la luz, pendiente, viento, salinidad, qué otro tipos de árboles, los factores humanos como el cableado aéreo, alumbrado, construcciones, señalización, vandalismo y las regulaciones que puedan existir con respecto a esto. Número uno, pues empecemos con el sol. Si vamos a colocar árboles grandes, esos requieren por lo menos 6 horas de luz directa. Árboles pequeños, con únicamente 3 a 6 horas, van a funcionar perfectamente. Árboles de sombra, por lo menos deben de tener 3 horas de luz. A las personas que normalmente colocan árboles y los colocan pegados a vidrios o paredes blancas, normalmente estos están expuestos a una doble cantidad de luz y por ende pueden en algún momento llegar pues a pudrirse por la cantidad de luz que están recibiendo. Siempre hay que tener en cuenta la orientación, como lo estamos viendo acá, cuáles son el sol de la mañana, sol de la tarde y durante todo el día, como lo estamos observando en este caso. ¿Cuál puede tener sombra y cuáles van a tener medianía de sol? Otros factores ambientales importantes son la pendiente, el viento y la salinidad. Para el primer caso, la pendiente va generando la formación de los tipos de árboles, lo podemos ver en algunas carreteras, y el viento, la exposición de estos dos, hacen que las copas de los árboles se deformen y agarren formas diversas, como lo estamos viendo en la parte inferior. Siempre es importante reconocer por eso el terreno para poder intentar buscar que las copas sean más homogéneas y siempre tiendan hacia la parte vertical, salvo que nuestro gusto sea precisamente tener copas eh, desalineadas. Hablando de salinidad, siempre hay que plantar árboles que estén por lo menos a un cuarto de milla, es decir, por lo menos a unos 400 metros de las costas, para evitar precisamente que la salinidad les afecte. Existen árboles que son tolerantes a la sombra y otros que no lo son tanto, por ende, o hay árboles que les gusta mucho la absorción de agua y otros no tanto. Es importante por eso tener en cuenta la alelopatía. La alelopatía ocurre cuando algunos químicos producidos en las hojas de los árboles, troncos, raíces o frutos disminuyen o impiden el crecimiento de otros. Este es normalmente cuando plantamos un árbol al lado de otro que ya existía y este va generando precisamente daños a los anteriores. ¿Por qué? Porque se van afectando uno con respecto a otro. Por eso es importante darles una separación entre cada uno de ellos, no solo una separación, sino también darles un tipo de sistema que les permite estar adecuadamente.
Otros factores, en este caso urbanos, a tomar en cuenta son el cableado. Siempre hay que tener una cantidad de metros con respecto al cableado, lo que sería la planación, la colocación de lámparas, el alumbrado público. Por eso se dice que los árboles pequeños deben de quedar por lo menos de dos, perdón, de 0 a 6 pies, debe de quedar siempre libre. La distancia libre debe ser de 0 a 6 pies, es decir, por lo menos de donde está, perdón, por lo menos de los cables. No estoy hablando de el poste, de donde termine de los cables, de ahí hacia alrededor, deben de quedar por lo menos 2 metros libres de vía para que no se puedan afectar. Y si vamos a colocar árboles que son grandes, se recomienda distancias que van desde los 2 metros, como estábamos viendo, o hasta los 12 metros de colocación. Todo va a depender del tipo de árbol. Si el árbol tiene 12 metros de altura, se recomiendan hasta los, si el árbol va a tener, si el árbol va a ser grande, con más de 12 metros de altura, se recomienda por lo menos una separación de 12 metros con respecto a las líneas para que estas no puedan ser afectadas en algún futuro por los mismos árboles. Otros elementos urbanos que nos pueden llegar a afectar son lo que son las señalizaciones, las marcas y demás. Por eso es importante que sean plantados a cierta distancia o colocados que no afecten a esta parte fundamental. No, recuerden que no es tanto afectar a las señalizaciones, sino es tanto también afectar a la naturaleza, que es la que realmente nos está sustentando al día de hoy. Otros factores importantes son las construcciones. Cuando tenemos construcciones, tenemos que tener en cuenta el tipo de raíces que tenemos, que sean más que todo verticales, hacerles algún tipo de entramado para que no puedan ser afectadas. Siempre todos los árboles pequeños y medianos con copas estrechas, deben de colocarse por lo menos a 3 metros de los edificios. Esto va a generar que cuando crezcan adecuadamente van a generar una buena sombra, tanto para la parte de la acera como también para la parte de la calle. En algunos casos, según el lugar, es importante protegerlos del vandalismo o de las regulaciones. En algunos casos es más por la parte vandálica. Se recomienda hacer un pequeño tipo de anillo de metales, como lo estamos observando acá, con una rejilla de protección. Esto lo podemos observar en la Ciudad de México. Esta rejilla permite la absorción del agua y y también permite que ni perros ni otros animales también dañen a la corteza o el mismo humano. Ahora vamos con la parte de los atributos por debajo del suelo. Por debajo del suelo hay que entender qué elementos tiene nuestro suelo, es decir, el pH, tomar muestras que nos permitan sacar ciertos elementos del suelo, tomar muestras como lo podemos observar aquí. Aquí se tomaron todas estas muestras, identificar qué tipo de suelo tenemos, qué tipo de granulación, cuántos horizontes tenemos, el pH. Vamos a empezar con cada uno de ellos, la textura y el pH. Bueno, la textura es el tipo de atributo del suelo que influye al crecimiento de los árboles, es decir, qué tipo de color, forma. Si es arcilloso, es un pobre drenaje, es decir, que va a mantener el agua en ese horizonte. Cuando es el suelo muy arcilloso, el agua se mantiene en ese lugar y permite que crezcan árboles que les guste el agua. Sin embargo, si son suelos arenosos, esos filtran rápidamente el agua, entonces la búsqueda es de árboles que no busquen precisamente grandes cantidades de agua. El pH regula la disponibilidad de nutrientes. Vamos a ver que cuando tengamos pHs de 4.8 a 7.2, esto ayuda a cualquier tipo, a la mayoría de árboles. Cuando son de menores a 4.8, vamos a buscar árboles que sean con suelos ácidos, y mayores a 7.2, árboles que sean tolerantes a suelos salados o alcalinos, como lo pueden ser las palmeras. También hay que tener en cuenta lo que sería la aireación o el mal drenaje. Cuando tengamos este tipo de suelos, siempre es recomendable separarlos, que queden separados de esos conductos, no escoger árboles grandes, sino árboles medianos o pequeños y que permitan la tolerancia a la humedad. ¿Cuáles son? Son los de maple, los manzana, los pinos.
Algunos tipos de palmas, de robles, de cerezos, pueden funcionar perfectamente dentro de estos tipos de árboles, como lo podemos observar. Incluso estar dentro de pequeñas lagunas no se van a pudrir y van a vivir bastante bien. ¿Cómo podemos hacer la revisión del drenaje? Cómo podemos saber qué tipo de suelo tenemos? Si es arcilloso o arenoso, es muy sencillo. Hacemos una revisión de drenaje, excavamos un hoyo de 18 pulgadas o más o menos 50 centímetros, 50 centímetros de profundidad por un, por una área más o menos del tamaño como de unos 30 centímetros de diámetro. Hacemos un pequeño orificio, lo llenamos de agua completamente y esperamos una hora. En una hora, si este elemento absorbió completamente, vamos a ver que el drenaje fue bueno, es decir, que absorbe muy bien. Es decir, que el suelo que estamos teniendo es un suelo tipo, si lo hacen mucho más rápido, si en una hora no queda ni vestigios de agua, significa que es muy arenoso. Este, pasé, ahí está. Si vemos que quedó a la mitad, es un más o menos drenaje regular, y si es pobre es porque es demasiado arcilloso, entonces propiamente no lo pudo drenar. Las capas compactas también, lo que son los horizontes. Los horizontes son el tipo de tierra que tenemos. Podemos tener horizontes del tipo humus o orgánico, podemos tener tierra negra, después de eso podemos tener arena o arcilla, y después de eso poder empezar a tener algún tipo de otros materiales como incluso la grava. Dependiendo del tipo de suelo, es la capacidad de anclaje de las ramas. Cuando son suelos muy compactos, no permite el anclaje, salvo de árboles que tengan raíces muy fuertes y que permitan la ruptura de piedras. Y o en otros casos, cuando tenemos un tipo de elemento muy orgánico o muy húmedo, como en los que están en los pantanos, que también son salinos, también hay que tener en cuenta que el tipo de árbol que no lo va a soportar cualquier tipo de árbol puede ser afectado y en cualquier momento se puede romper o doblar. Otra parte importante también son los contaminantes. ¿Qué tipo de contaminantes tiene nuestra tierra? Productos de petróleo, metales pesados, residuos peligrosos, escombros o cualquier otro tipo de material. Dentro de estos también, algo que hay que tener en cuenta es el nivel freático. El nivel freático es el nivel a donde se encuentra el agua. Si el nivel freático está muy superficial, muy cerca del agua, vamos a ver que los árboles altos van a poder o van a sufrir de que se puedan caer por cualquier tormenta o cualquier viento fuerte, y por eso se recomienda árboles pequeños o medianos. Si el nivel freático está a mucha más profundidad, se puede recomendar cualquier tipo de árbol de raíz profunda porque ese no le va a afectar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en esto para los que tengan dudas? El nivel freático es el lugar donde se encuentra mayoritariamente el agua. Entonces, si ponemos un árbol que son de raíz gruesa y larga y el nivel freático es muy corto, las raíces del árbol se acostumbran a no crecer tanto porque no están buscando agua, entonces quedan muy superficiales, pero el árbol sigue creciendo hacia arriba. Viene un viento y por eso lo termina doblando. Si el nivel freático está en su posición normal, a una buena longitud, a un buen nivel, que sería más o menos unos 2 a 3 metros, es decir, más o menos a unos 8 pies, el árbol llega a tener un buen nivel de raíces, se vuelve a anclar al suelo y no permite que se pueda doblar o romper. Por eso, si no, si tenemos un nivel freático muy cercano al suelo, se recomienda mejor árboles pequeños. Otra parte a localizar importante son los cableados, el cableado subterráneo. Cuando tenemos cableado subterráneo, igual hay que tener en cuenta teléfonos, cable, agua, gas, electricidad. Siempre tener en cuenta el cuidado de estas líneas. Por lo menos nos debemos de separar 3 metros de cualquier tubería, 3 metros de cualquier tubería, darles un espacio de 3 metros de cualquier tubería a cualquiera de los lados. Y se recomienda siempre encofrarse y marcarse por dónde va a pasar la tubería. Es decir, tener una pequeña demostración por dónde pueda pasar la tubería para que sea más fácil la revisión. Normalmente, ¿qué se hace? Las tuberías, si se colocan por la calle, pues van marcadas, se sabe más o menos a qué distancia, y si no, se coloca bajo banquetas para que esas sean protegidas con un pequeño suelo de concreto, y así los árboles que estén por lo menos a 3 metros no los lleguen a afectar bajo ninguna razón.
Otra parte importante es qué pasaría si yo veo que mi suelo no es bueno y quiero modificarlo. Bueno, si hay que modificarlo, pues vamos a hacer algún tipo de levantamiento. Lo que vamos a hacer es recoger el tipo de suelos. Al recoger el tipo de suelos, le vamos a cambiar el tipo de material, le vamos a poner y le vamos a suministrar un tipo de material diferente, de otra calidad, con otro tipo de nivel de pH. Siempre revisar y llevar el tipo de plantación que sea adecuada para el lugar y darle su mejor opción. Es decir, hay que adicionarle un suelo de relleno, reemplazar el suelo y mejorar el suelo. ¿Con qué se puede mejorar? Con fosfato coloidal, con materia orgánica, que es lo que más comúnmente se conoce como abono, o con pizarra expandida. Precisamente vamos a ver adelante un pequeño video sobre la pizarra expandida, cómo se puede conseguir y cómo se puede obtener. Para algunos casos en la vía pública, cuando tenemos árboles que queremos plantar y esos pueden generar problemas, también se pueden colocarles barreras, barreras a las raíces, hacerles un pequeño confinamiento antes de poner el árbol, se le hace una pequeña confinación de concreto o de ladrillo, se rellena y ahora sí ya se planta, entonces ya las raíces ya tienen hasta un espacio hasta por donde crecer. Es decir, le estamos haciendo una maceta más grande donde permita la existencia del árbol. Siempre es importante cuidar las canalizaciones, siempre plantar un mismo tipo de árboles sin estar cambiándole de tanto para que podamos tener el mismo tipo de sistemas. Colocar aceras un poquito elevadas, es decir, no dejarlas al ras para que no afecten a lo que es al tránsito nominal. La ubicación del alumbrado público, cableado y los materiales a ocupar. Otra parte importante es el mantenimiento, la irrigación, lo que es el riego, la poda o, bueno, en el caso del mantenimiento o irrigación, la frecuencia del riego incide a la selección de las especies, el tamaño de las plantas y el método de producción de los árboles. Hay árboles que son más tolerantes a la sequía, otros que no son tolerantes a la sequía. Estamos viendo algunos de los que aguantan la sequía, otros que no lo aguantan tanto, como las magnolias o el maple, que sí requieren, las orquídeas, que requieren grandes cantidades de agua, mientras que los robles, los pinos, eh, permiten precisamente con una falta de agua poder subsistir más. Vienen unas pequeñas tablitas donde dice qué cantidad de agua se requiere. Por ejemplo, hablando de árboles según el tipo de calibre, es decir, el tipo de diámetro que tengan los troncos, hay veces que dice 2 veces por semana, de 2 a 3 meses siempre. En el caso de 2 a 4 pulgadas, 2 veces por semana. Y 2 veces por semana de 4 a 5 meses. Aquí viene algún tipo de idea. También el suministro de irrigación basándose en el tipo de tolerancia a las temperaturas. El diámetro del tronco, aquí vemos de 5 hasta 10 pulgadas. Cuando tenemos, aquí viene, no, perdón, de 1 a 4 pulgadas del diámetro. Y aquí podemos ver también qué tipo de temperatura tenemos. Dependiendo del tipo existe una tabla que se llama la USDA, que marca el tipo de temperaturas existentes. Vamos desde la temperatura más fría, que es el tipo 5, hasta la temperatura más caliente, que es el tipo 10. Más o menos San Cristóbal estamos como en el tipo 7. Es decir, tenemos que hacer normalmente de dos a 3 veces por semana un riego nominalmente. Cuando tenemos poca irrigación, también se les puede hacer un encamisado. Al, al cuadrante que se le hizo de concreto se le puede poner una lámina de poliuretano, una lámina, un pequeño tapizado de vinilo, y a eso ya meterle la tierra con nutrientes. Eso va a permitir que se mantenga más húmedo el espacio como una pequeña celda húmeda. La poda que se debe de darles, lo que es el tailé, siempre es importante darles un acabado a los árboles. Hay que tener en cuenta del tiempo que vamos a tener. Hay árboles que no requieren tanta poda y otros que sí requieren una poda gradualmente. Aquí podemos ver algunos y también tener en cuenta los árboles que son tolerantes a la alcalinidad, es decir, a la sal, como son las palmas o los cocos, este, el arce rojo, igual, funcionan de gran manera.
tener un conocimiento previo de qué tipo de plagas podemos encontrar en el lapso del tiempo de vida del árbol, cómo los debemos de cuidar, cómo los debemos de mantener. Por eso en México normalmente la mayoría de árboles son pintados de cal para mantenerlos siempre lo más alejado a cualquier tipo de elemento de este tipo. ¿Qué tipo de limpieza y vida debemos de tener? Y por último, ¿qué tipos de árboles estamos buscando? Para buscar un árbol hay que tener en cuenta su función, el tamaño que va a tener, la longevidad, la forma, su característica ornamental, el tipo de forma o densidad de copa, los deciduos o siempre verdes, la tasa de crecimiento y la resistencia de la madera. Hablando de la función, lo quiero para sombra, lo quiero para que no se erosione mi terreno, lo quiero para una estabilidad en el agua, así que para que controle la cantidad de agua, o lo quiero solo por el hábitat de la vida silvestre. Espero que tenga qué tipo de tamaño, si quiero que llegue, que sea un árbol pequeño, es decir, que no sobrepase los 9 metros, un árbol mediano de 9 a 15 o un árbol grande que sea de 15 metros. Entre más pequeño es una característica más ornamental, entre más grande suministra más sombra. La función depende directamente hasta del tipo de forma o copa. Vamos a ver que existen las formas, como ahorita vamos a ver un poquito más hablado más esto, la extendida, como lo estamos viendo en la primera, como los maples, los robles, ayudan al control de la erosión y dan muy buena sombra. Sin embargo, esos son muy buenos para parques, pero si lo quiero poner en la vía pública, en calles, se recomienda mejor copas altas y delgadas que no afecten al trazo y no permitan también el crecimiento y que lastimen a lo que serían las líneas telefónicas, aéreas o demás. O colocación de árboles con forma de jarrón, es decir, que el jarrón vaya hacia arriba. Para que tengamos un mejor ejemplo, aquí está. Aquí tenemos árboles piramidales, árboles extendidos, los tipo columnar, los ovoides, las palmeras, otra vez otra extendida no redondeada, el tipo helecho o el tipo jarrón. En el caso de algunos árboles es importante darles algún tipo de cuidado con algún tipo de reja para cuidar sus raíces, dependiendo del tipo de raíz. Si es una raíz superficial de las que podemos encontrar, es mejor darle su espacio, como en algunos parques que tenemos en San Cristóbal. Eso va a darle longevidad. Normalmente no tenemos tanto problema con la longevidad. Árboles grandes tienen una longevidad más larga, árboles pequeños, menos tiempo de vida. Las densidades de la copa hay densidades densas, que son excelentes para sombras, y densidades, cuando son los árboles de copa abierta, es decir, que no tienen tanta densidad, permite la penetración de luz, pero también de aire, entonces son excelentes para la ventilación y para lugares donde lo que requerimos es que la vida silvestre siga coexistiendo. Hay árboles que nos van a dar en algún momento un cambio normal y hay unos que siempre van a estar verdes, depende del tipo de zona y de formas que podamos tener. Hay árboles de climas nortes que van a tener un traspaso desde la parte verde hasta la parte otoñal y en la casa el tipo de árboles siempre verdes que son de tipos tropicales, pues esos siempre van a estar en una situación, van a pasar de un estado verde muy fuerte a un verde más pajizo, pero esa va a ser su tiempo y temporalidad que van a tener. Aquí estamos observando también la tasa de crecimiento. Es importante ver cada cuánto tiempo va a estar creciendo el árbol para poder generar la poda nominal y qué tipo de ramas puedan afectar al elemento. Otra característica son la parte ornamental. Hay que checar qué tipo de árboles tenemos, qué formas tenemos, qué colores podemos implementar y qué elementos no nos van a afectar. Ahí está. Ese es un pequeño catálogo de especies arbóreas en México. Viene la mayoría de árboles que se encuentran en México, sea porque se trajeron o porque ya existen. El olivo, la auracaria, que lo podemos encontrar aquí en San Cristóbal, por ejemplo, en el Teatro de la Ciudad. El abeto rojo, que es común también de esta zona. La secoya gigante, la metasecoya, que es un árbol que de diferencia vemos que tiene menos densidad menos densidad en la copa. Aquí tenemos una mayor densidad, pero no genera sombra por el tipo columna. Igual eso es un tipo columna, pero el tallo está separado. Aquí vemos un ciprés
calvo de los pantanos, un ginkgo, que es un tipo de árbol proveniente de la China, una yuca o pata de elefante, este tipo de elementos. Viene de Centroamérica, normalmente de El Salvador. No requiere grandes cantidades de agua, empieza como lo ven. Esta forma es la que ustedes compran y con el paso del tiempo va generando esta raíz. Aquí se puede ver las marcas donde fueron quedando las hojas antes. Así, esto que ustedes ven acá, ustedes lo colocan y queda a ras del piso y empieza a crecer este tallo que está formado precisamente por las partes finales de las colas de estas hojas que tiene. Siempre se mantiene verde, poca manutención y poca cantidad de agua se requiere. Las magnolias, eh, la palma de paraíso, el abeto Douglas o pino de Oregon, la casuarina o pino australiano no es muy recomendable, podemos encontrarlos en algunos lugares aquí en San Cristóbal, pero no es recomendable por el viento. La camelia, la banksia, que es un tipo de árbol pigmentado, muy parecido al pino japonés. El alcanforeo, o lo que es el alcanfor, la ceiba, el palo santo, que es el que trae precisamente el matasano, es un tipo de fruta, es un árbol que llega a crecer a grandes cantidades, es un árbol grande, del tipo de ébano. No es muy recomendado tenerlo en ciertos espacios por el tipo de construcción. Si se dan cuenta, no tiene un crecimiento, requiere una poda gradual y mantenida. La palmera mexicana, que esa es muy fácilmente encontrada en Tuxtla Gutiérrez. El ciruelo púrpura, la catalpa, el liquidámaro, un árbol que en Chiapas se encuentra mucho, es un tipo de árbol que vamos a estar encontrando comúnmente aquí en Chiapas, por el que precisamente es el creador de el ámbar. El falso ciprés, como lo estamos encontrando en este punto. El nogal, el arce, el olivo de Bohemia, la pata de vaca, el arce, la palma de sagú también, igual que es un tipo de palma muy conocido aquí en Chiapas. El roble rojo son los principales tipos de árboles que vamos a encontrar aquí en México y que podemos tener fácilmente en cualquier otro lugar. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué podríamos hacer en un patio como este que le llega sol todo el día y donde obviamente no queremos que la mantención de las plantas se transforme en un gastadero de agua? Les queremos proponer hacer un jardín de baja mantención donde las plantas necesiten poco riego, pero que además incorpore elementos propios de un jardín tipo rocallas, como la textura y las piedras. En este espacio que mide 1,60 m por 4,40 m vamos a poner cactus, suculentas y gramíneas, además de otras plantas con flores como hibiscus, lavandas y bugambilias. En el suelo vamos a poner mulch, gravilla y piedras y vamos a generar algunos puntos de atracción con una escultura y rocas grandes. Y para aprovechar la gran cantidad de sol vamos a tener iluminación con focos solares. Estos tablones de 2 por 6 pulgadas los vamos a poner por todo el contorno de nuestro jardín para contener la gravilla y el mulch que vamos a ocupar. Y aparte los estoy protegiendo con carbolineo, que es un impregnante que evita que la madera se pudra.
Para poder generar un poco más de privacidad con el vecino, vamos a usar estos rollos de caña que los vamos a fijar a la reja con amarracables. Aunque las especies de plantas que elegimos no tienen exigencias nutricionales muy altas, porque justamente son de baja mantención, es muy importante antes de comenzar una plantación tener un buen sustrato, que en este caso tenga tierra de hojas y arena de lampa. Eso va a ayudar mucho al drenaje y a que el agua no se encharque. Más pegado del cierre de caña vamos a poner hibiscus. Es un arbusto que alcanza los 5 metros y que florece en primavera-verano. Necesita mucha luz y ayudaremos a su correcta plantación con enraizante. También vamos a poner bugambilias, una enredadera que poco a poco cubrirá toda la reja y para ayudarla hay que ir amarrando sus tallos al cierre de caña para guiarla. Necesita poco riego y mucho sol, por lo que se acostumbrará muy bien a este jardín. La abelia es un arbusto que puede medir 1 metro de altura, con bastante sol y una fertilización en primavera dará flores blancas todo el verano. Tenemos plantas para dos tipos de maceteros, estos circulares que van a ir más cerca de la calle. En este grande vamos a plantar estipa, que es un tipo de gramínea que necesita muy poco riego. En el macetero chico vamos a plantar lavanda, que es una planta que agradece tener bastante sol para su floración y necesita un riego normal pero en dosis pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? En invierno 2 veces por semana y en verano día por medio. El otro tipo de macetero son estas jardineras autorregantes, que también son útiles en un jardín de baja mantención. Aquí vamos a poner estenocarpo, que se adaptan fácilmente a cualquier terreno, solo necesitan bastante sol y que se protejan del viento. En la parte más de adelante y alrededor de estas rocas vamos a usar varios tipos de plantas que tienen en común su poca necesidad de agua. En este caso vamos a usar cactus, suculentas y otras rastreras. En este caso vamos a juntar el romero y el sedum, que necesitan mucha luz y calor. El romero, además de usarlo en las comidas, da flores en verano y aporta altura, y las suculentas cubrirán el terreno. En otro grupo vamos a poner variedades de cactus y suculentas. Todas necesitan que el suelo se seque antes de volver a regar, y un terreno muy arenoso. En el suelo vamos a ocupar 3 tipos de materiales. El primero, una corteza mulch, que es una corteza un poco más fina que ayuda a que el agua no se evapore. El segundo, gravilla blanca, y el tercero, piedra ágata. Las rocas o bolones grandes son elementos propios de los jardines de baja mantención o de tipo rocallas. Junto a una escultura, sin duda que son elementos fundamentales que complementan muy bien el diseño. Como ya tenemos listo nuestro jardín, ahora nos tenemos que preocupar del riego. Y obviamente manteniendo el concepto de ahorro de agua y de baja mantención. Por eso el riego va a ser por goteo.
Los materiales que necesitamos para hacer el riego por goteo son planza, microtubo, uniones como coplas o T, goteros y microaspersores. El agua la distribuiremos por el jardín con planza, haciendo un recorrido por todo el perímetro. Para formar las esquinas usaremos unos cobos. Para el riego vamos a ocupar 3 accesorios. Los goteros, goteros con estacas y microaspersores. En algunos casos los goteros pueden ir directamente a la planza haciendo un agujero con un punzón. Y en otros hay que hacer una extensión con un microtubo. El microtubo se une a la planza con coplas. De ahí se puede ramificar y afirmar con estacas para poner los aspersores necesarios. Los goteros y aspersores pueden regar en 360, en 180 y en 90 grados, por lo que para elegirlos hay que considerar la dirección en la que sale el agua y la zona que necesita regar. Para que el agua llegue a la planza, vamos a enroscar un programador a la llave del jardín. Cubriremos un recorrido con un trozo de manguera que la unimos a la planza con un terminal con hilo. Así podemos desenroscar la manguera cuando no la usemos. Para las plantas que necesitan un poco más de riego, como el hibiscus y las abelias, se puede complementar en el momento de la plantación con un gel que se adhiere a las raíces para mantener la humedad. El hibiscus es la jamaica jóvenes. Aprovechando la cantidad de sol que recibe este lugar, vamos a poner estos focos solares enterrados por el borde y eso además nos ayudará a iluminar el camino que va hacia la puerta de la casa. Impecable. Terminamos con este precioso jardín de baja mantención que nos permite tener un lugar al exterior con poco consumo de agua, como debe ser hoy día para cuidar el medio ambiente y tener una vida sustentable. Si les gustó este proyecto, suscríbanse al canal para ver más contenido como este y no se olviden de activar la campanita. Y si tienen alguna duda, muy fácil, escríbanle al especialista en jun.cl.